Buen día, soy Ángel Leonardo Polvera y vengo a darles el tema de método de difusión en agar de Quirveo. Bueno, pues para iniciar este tema vamos a darle una introducción a las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. La resistencia a los antimicrobianos representa una de las principales amenazas para la salud pública a nivel global. En este contexto, las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana se han convertido en una herramienta esencial en el diagnóstico clínico microbiológico. Estas pruebas permiten evaluar la sensibilidad de una cepa bacteriana a diferentes antimicrobianos, guiando a la elección de un tratamiento efectivo y adecuado. Así contribuye no solo al bienestar del paciente, sino al control de la resistencia bacteriana en la comunidad. Continuaremos con la importancia de realizar las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Realizar estas pruebas ofrece múltiples beneficios, como guía terapéutica personalizada que permite elegir el antibiótico más efectivo para cada paciente, evitar el uso innecesario de antibióticos de amplio espectro, ayudando a prevenir el desarrollo de cepas resistentes. Disminuye la estancia hospitalaria y costos médicos al mejorar el tratamiento. Contribuye a la vigilancia epidemiológica, generando datos útiles para estudios poblacionales sobre la resistencia bacteriana, cumpliendo con normativas internacionales que exigen una práctica clínica basada en evidencia microbiológica. Ahora continuaremos con el fundamento de la prueba, método de difusión en agar. El método de difusión en agar, también conocido como Quirveo, es uno de los más utilizados a nivel mundial por su simplicidad, bajo costo y confidencialidad. ¿En qué consiste? Una suspensión bacteriana estandarizada se siembra en la superficie de una placa con agar Mueller-Hinton. Sobre esa superficie se colocan discos de papel impregnados con antibióticos de concentración conocida. Durante la incubación, el antibiótico se difunde en el agar. Si la bacteria es sensible, el antibiótico impedirá su crecimiento. Forman un halo de disminución alrededor del disco. La lectura consiste en medir el diámetro de estos hilos en milímetros, comparándolos con tablas estandarizadas del CLSI o EUCAST. Continuamos con los materiales. Yo les estaré poniendo algunos de los materiales que esté diciendo aquí al lado de mí. Bueno, materiales, equipos y reactivos. Materiales y equipos. Placas de Petri con agar Mueller-Hinton, preferiblemente de 4 milímetros de grosor. Asa de siembra o hisopo estéril. Tubos con solución salina estéril al 0.85% para preparar la suspensión bacteriana. Un turbidímetro o escala de McFarland. Discos antimicrobianos de concentración estándar. Pinzas estériles o dispensadores de disco. Incubadora entre 35 a 37 grados Celsius. Regla milimetrada o calibrador. Y las cepas de control. Ahora vamos con los reactivos. Medio de cultivo Mueller-Hinton, un pH que esté aproximado de 7.2 a 7.4. La solución salina estéril y alcohol al 70% para la desinfección de los materiales. Ahora vamos con el procedimiento detallado del método de difusión en agar de Quirveo. Como primer paso tenemos que preparar la suspensión bacteriana. Se selecciona colonias aisladas del cultivo bacteriano reciente entre 18 a 24 horas en un medio no selectivo, como agar nutritivo o agar sangre. Luego se usa una asa o una pipeta para transferir varias colonias de 3 a 5 a un tubo que contenga entre 4 a 5 mililitros de solución salina estéril al 0.85% o caldo de triplicasa de soya según el protocolo del laboratorio. Se mezcla bien la suspensión hasta obtener una turbidez homogénea. Se ajusta la turbidez de la suspensión utilizando un turbidímetro o comparándola visualmente con el patrón de 0.5 de la escala de McFarland, equivalente a 1.5 por 10 a la octava UC mililitros. Si la turbidez es mayor, se diluye con una solución salina estéril. Si es menor, se añade más crecimiento bacteriano. Como segundo paso es sembrar el inóculo en la placa con agar Mueller-Hinton. Se humedece el hisopo estéril en la suspensión preparada, se retira el exceso de líquido presionando el hisopo contra las paredes internas del tubo, se siembra toda la superficie de la placa con agar Mueller-Hinton, realizando pases en zigzag, primero en un sentido, luego girando la placa en 60 a 90 grados y repitiendo el procedimiento 2 veces para asegurar una cobertura uniforme. Finalmente, para el hisopo por los bordes del agar para cubrir toda la superficie. Se deja reposar la placa entre de 3 y 5 minutos, no más de 15 minutos, a temperatura ambiente, con la tapa puesta para que se absorba el exceso de humedad antes de colocar los discos. Ahora vamos con el tercer paso, que es colocar
Los discos antimicrobianos. Se utilizan piezas estériles o un dispensador automático para colocar los discos. Los discos se colocan de una manera equidistante sobre la superficie del agar, presionando ligeramente para asegurar su adhesión. No deben removerse apenas se hayan puesto. De hecho, cuando se colocan se ve como una especie de reloj. Vale, aquí, aquí, aquí y aquí. Son aproximadamente como unos 5 o 6, dependiendo del tamaño de la placa. Y bueno, se asegura que los discos estén separados entre sí por lo menos 24 milímetros de centro a centro para evitar un solapamiento de agujeros. Ahora se incuban, se invierten las placas de agar hacia arriba y se colocan en la incubadora. La incubadora debe estar entre 35 y 37 grados durante 16 a 24 horas en la atmósfera normal. La incubación se debe dejar ahí sin alguna interrupción. Después de que se hayan incubado, se debe tomar una lectura. Después de la incubación, se examinan las placas contra una fuente de luz. Se mide el diámetro completo del halo de inhibición que rodea cada disco con una regla milimetrada o calibrador de discos. Se registran los resultados en milímetros. Se comparan los diámetros obtenidos con las tablas interpretativas de la EUCAS para clasificar la cepa como puede ser sensible. Cuando es sensible, se debe los halos que sí tienen un halo grande, intermedios que es que tienen un halo más pequeño, y resistente es que no hay ningún halo. Aquí como estaré pues uniendo algunas imágenes aquí conforme lo vayas mencionando. Para asegurar la confiabilidad del procedimiento se incluyen cepas de control como E. coli o Staphylococcus aureus. Se verifican condiciones del medio, del pH, grosor y si no hay una excesividad de humedad ni de secación. Se asegura de que los discos antimicrobianos estén en un buen estado y realizados los controles semanales con cada lote nuevo de medios con los medios y los discos. Una vez concluyendo el procedimiento, vamos a hablar del medio de cultivo y condiciones de incubación. El medio utilizado es el agar mueller-Hinton, que es ideal por su baja concentración de inhibidores y buena difusión a los antibióticos. Las condiciones de incubación. La incubación debe ser a 35 o a 37 grados Celsius por 16 a 18 horas. Hace rato tuve un error que dije hasta 24 horas. Se debe de evitar incubar en atmósferas con CO2, ya que puede alterar la actividad en algunos antibióticos. Ahora, en la interpretación de los resultados, una vez medidos los halos, se comparan con las tablas de interpretación proporcionadas por los organismos como el EUCAS. Según los valores establecidos, la cepa se clasifica, como he dicho anteriormente, sensible. El antibiótico es eficaz a concentraciones terapéuticas. Entonces, el antibiótico es efectivo contra la bacteria. Intermedio puede ser eficaz en sitios del cuerpo donde se concentre más el antibiótico. Y resistente, el antibiótico no es efectivo contra la cepa. Hablando de las resistencias, por eso es que se hacen estas pruebas para verificar qué bacterias son las que ya resisten medicamentos. Un ejemplo básico del medicamento más conocido de todos es la penicilina, ya que al ser usada de manera, vamos a decirle, mal o excesiva, solo por automedicarse, las bacterias agarran una resistencia muy fuerte contra ese antibiótico, haciéndolo muy inefectivo. Muy bien, continuando con los resultados. Si un halo de inhibición mide de 22 milímetros, esta corresponde a una clasificación S, que significa que es sensible. Para ampicilidad frente a E. coli, que se interpreta como sensible. Ahora vamos a hablar del control y aseguramiento de la calidad. La importancia del control de calidad verifica que todos los pasos se han realizado correctamente. Esta garantiza la confiabilidad de los resultados. Los elementos de control son cepas de control ATCC para semana o calote nuevo de discos y medios. Se verifica a profundidad el agar y el pH. Se comprueba la fecha de caducidad de discos y reactivos, porque en dado caso que haya a un disco que esté caduco, pues no va a servir para este trabajo. Se realizan las mediciones en condiciones estandarizadas de iluminación. Bueno, vamos directamente con el informe de resultados. El informe debe ser claro, preciso y completo. Incluye el nombre del paciente, código de muestra, microorganismo aislado, lista de antibióticos evaluados, tamaño de los halos en milímetros, la interpretación S y R, observaciones relevantes que son resistencia múltiple, fecha de análisis y firma del analista. Bueno, pues en conclusión podemos decir que el método de difusión en agar es una herramienta esencial en el diagnóstico microbiológico,
ya que permite identificar con precisión la sensibilidad de las bacterias a los antimicrobianos. Su aplicación adecuada contribuye directamente a la elección del tratamiento más eficaz y a la prevención de la resistencia antimicrobiana. Para obtener resultados confiables es indispensable seguir rigurosamente el procedimiento, usar controles de calidad y realizar una interpretación basada en estándares actualizados como los de EUCAST. Fortalecer el uso correcto de estas pruebas en los laboratorios clínicos es clave para una atención médica segura, efectiva y basada en una evidencia.